Hola a todos, listos para sumergirnos en una discusión interesante. Hoy vamos a hablar de si los cristianos deberían celebrar la Navidad. Si alguna vez te has hecho esta pregunta, entonces este video es para ti. Muchos cristianos me preguntan si deberían celebrar la Navidad y si es correcto tener un árbol de Navidad en su casa. Y hay otros que son nuevos en la fe que están confundidos y no entienden estas preguntas, no saben por qué. Claro que hay que tener un árbol de Navidad en la casa, pero la razón por la que muchas personas se hacen esta pregunta es porque la Navidad no se menciona en la Biblia. De hecho, tanto la Navidad como el árbol de Navidad tienen orígenes paganos. Por ejemplo, en la antigüedad los romanos celebraban la Saturnalia del 17 al 23 de diciembre. Esto era dedicado al dios Saturno, el dios de la agricultura. Esto significaba que el frío terminaba, que no tenían que trabajar tanto y que muy pronto las temperaturas volverían a su nivel normal. Seguido de esto, del 23 al 25 de diciembre celebraban Dies Natalis Solis Invicti, el nacimiento del sol invicto, que decía que nacía un nuevo sol que vencería la oscuridad. Y esto era para marcar el solsticio de invierno, cuando los días cortos de invierno llegaban a su fin y la duración de los días cada vez empezaba a ser más larga. El 25 de diciembre entonces era una fecha muy importante para los romanos porque celebraban al dios sol. Hay personas que hablan que la Navidad tuvo su inicio en la Saturnalia y otros en el nacimiento del dios sol. Y esto fue lo que pasó. Como eran muchos días libres, los cristianos dijeron, vamos a aprovechar esta fecha y vamos a celebrar el nacimiento de Jesús, porque en realidad nadie sabe cuándo nació. Y aunque había otras personas celebrando a otros dioses, ellos dijeron, no importa, nosotros vamos a redimir esta fecha y vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. Y a esa fecha le pusieron como nombre Natividad, que significa el nacimiento de la vida, refiriéndose a Jesús, que con el tiempo pasó a ser Navidad. Ok, ¿y qué pasa con los árboles de Navidad? Muchos señalan Jeremías 10 del 1 al 5, que dice lo siguiente: no te comportes como las otras naciones, sus costumbres son vanas y necias. Cortan un árbol y el artesano talla un ídolo, lo decoran con oro y plata y luego lo aseguran con martillo y clavos para que no se caiga. Y entonces hay unos que dicen, ok, ahí está, te agarré. Todos los que tienen arbolitos son paganos. Bueno, detengámonos un tiempo y pensemos un poco más acerca de este pasaje. El pasaje habla de que usan la madera del árbol para tallar un ídolo y lo que adornan es el ídolo, no el árbol. Pero supongamos que le damos la razón a aquel que critica estas cosas y dice que se está refiriendo al árbol. Entonces el origen del árbol de Navidad es pagano y cualquiera que tenga un arbolito de Navidad está adorando al diablo. Te parece una exageración, pero créeme, hay personas que piensan así. ¿Cuál es el problema con este tipo de pensamiento? Que existe esta cosa llamada lógica, y dentro de la lógica hay ciertas reglas y pautas que uno debe de seguir. Los errores en la lógica se llaman falacias. Una falacia es cuando una persona llega a una conclusión a partir de un razonamiento defectuoso o un argumento sin fundamento. Ejemplos de falacias comunes son el razonamiento circular o las falacias de falsos dilemas. Entre las falacias formales hay una conocida como la falacia genética. Una falacia genética es cuando se llega a una conclusión basada en el origen de algo o de alguien, descartando completamente el contexto actual. En otras palabras, una falacia genética es aquella que afirma que algo, alguien, una idea o un producto es malo debido a su origen. Sería como decir que no puedes usar anillo de bodas porque en el pasado se usaban como cadenas en los tobillos en las mujeres para que no huyeran de sus esposos. O dejar de usar los nombres de los días de la semana porque sus orígenes son paganos para adorar a ciertos dioses. Por ejemplo, lunes es a la luna, martes es a Marte, miércoles es a Mercurio y así sucesivamente. O decir que los cristianos no deberían orar porque los musulmanes también oran. O decir que los cristianos no deben usar pantalones porque los paganos también usan pantalones. En la lógica, la fuente de una creencia no tiene nada que ver con que si una idea es buena o mala, correcta o incorrecta. Es más, llega un tiempo en que las raíces de algo están tan lejos en el tiempo que su significado ya no tiene la misma connotación. Entonces apliquemos esto a la Navidad. ¿Deberían los cristianos celebrar la Navidad o los árboles de Navidad son realmente algo pagano? La respuesta a esa pregunta realmente depende de lo que significa para ti la Navidad. Si para ti celebrar la Navidad significa celebrar el solsticio de invierno y adorar al dios sol, si poner un arbolito de Navidad para ti significa que estás adorando la naturaleza y la creación por encima de Jesús, entonces no deberías celebrar la Navidad. Pero esto no es lo que la Navidad significa para la mayoría de cristianos. Para muchos cristianos la Navidad es tiempo en familia, tiempo de celebración, tiempo de darnos regalos porque Dios nos dio el mejor regalo. Es un tiempo de celebrar a Jesús. Como cristianos no estamos obligados a abstenernos de la celebración de esta fiesta simplemente
simplemente porque tenían un origen pagano. Es más, Pablo habla de este mismo principio en 1 Corintios capítulo 10. El contexto es diferente, pero el principio es el mismo. A Pablo los cristianos le estaban preguntando si podían consumir carne que había sido ofrecida a los dioses anteriormente, pero que ahora la estaban vendiendo en el mercado. Y Pablo les dice lo siguiente: así que pueden comer cualquier carne que se vende en el mercado sin preguntar nada por motivo de conciencia, pues la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. En otras palabras, Pablo estaba diciendo que no es gran cosa si comes carne que fue usada en cultos o en rituales paganos. Cómansela. ¿Por qué? Porque los verdaderos creyentes entendemos que esos dioses paganos en realidad no existen. Son falsos dioses, son falsificaciones baratas del Dios verdadero. Porque hay un solo Señor y un solo Salvador, y su nombre es Jesucristo. En Cristo somos libres y nuestra confianza está en Él. Los seguidores de Jesús tenemos esta reputación de tomar cosas que no fueron diseñadas para celebrar a Jesús, incluyendo las fechas, y tomarlas y redimirlas y usarlas para señalar y celebrar a Jesús. Habiendo dicho esto, quiero hacer una excepción. El versículo que mencioné de Pablo habla de la importancia de tener una conciencia limpia en todo lo que hacemos. Así que si con todo lo que mencioné aquí acerca de la Navidad y acerca de la lógica todavía te incomoda el hecho de que el origen de la fecha y el origen de los arbolitos son paganos y no mantienes tu conciencia limpia y no te permite disfrutar estas fechas con tu familia, con tus amigos y celebrar a Jesús, simplemente no lo hagas. ¿Y ustedes qué opinan de la Navidad y los árboles de Navidad en general? Déjenme saber en los comentarios. Si eres nuevo aquí, te invito a que le des like a este video, que te suscribas, que hagas lo que sea que tienes que hacer. Yo soy José Valero y quiero animarte a vivir una fe en primera persona, una fe genuina. Que Dios te bendiga.